Básicamente trabajamos en 5 áreas: la que es nanobiotecnología, donde tenemos un proyecto de diferenciación cromosomal utilizando técnicas de microscopía de fuerza atómica. Trabajamos con nanotubos de carbono funcionalizados con proteínas. En química supramolecular y materiales hemos trabajado con nanotubos, silicio, sílice y proyectos en conjunto con las universidades. En simulación y supercómputo, también proyectos muy relacionados con nanotubos de carbono. En micro y nanorobótica, en física, sobre todo algunas pruebas de microscopía de fuerza atómica. Y esto en la parte de educación, que no la hemos dejado de lado, sobre todo para tener la componente activa de las universidades en la parte educativa. Por ejemplo, en el caso de proyectos de búsqueda de talentos, tenemos un proyecto muy importante con Intel y participamos con ellos en la feria. Algunos de ustedes la deben conocer, la famosa feria AICE. El año pasado Costa Rica participó con unos estudiantes de secundaria con un equipo de producción de nanotubos de carbono y quedaron en segundo lugar en una feria donde participan más de 70 países. Más o menos los equipos que tenemos: el microscopio de fuerza atómica de la marca Cylon Research y este famoso equipo de nanotubos de carbono. Este fue el equipo con el que se inició en el Nanotec. Básicamente era una olla de tamales, así que ustedes les dicen, con una máquina para soldar, con un par de electrodos, de carbón, para producir nanotubos de carbono. Con eso se inició. Así fue la primera investigación de la Nanotec hace 6 años. Gracias a la colaboración de muchas personas de diferentes universidades y a las chicas que participaron en este proyecto en Estados Unidos, pues el equipo ha avanzado bastante y la calidad que se tiene ahora para producir nanotubos de carbono es bastante mayor. Estos son algunos de los equipos que tenemos en el Nanotec. Por ejemplo, tenemos un calorimetro diferencial de barrido y un analizador de termogravimetría, el cual a su vez está conectado a un FTIR con ATR, y ya viene en camino una nueva fase que es un analizador de masas. También tenemos un nanocalorímetro que nos permite hacer estudio, por ejemplo, de interacciones con proteínas. En Costa Rica existe el Instituto Clodomiro Picado, que se dedican al estudio de venenos antiofídicos, y muchos de estos estudios que se están realizando actualmente ocupan este tipo de equipos. También tenemos un goniómetro que nos permite analizar superficies, ángulos de contacto, tensión superficial, etc. Y equipos que vienen de camino como un XRD, un elipsómetro, etc. Estas son algunas de las pistas del laboratorio de preparación de muestras. En el laboratorio tratamos de no hacer síntesis, porque ustedes saben que las síntesis son bastante sucias. Entonces lo que tenemos en este laboratorio es más que todo purificación de materiales. Entonces tenemos equipos de última, como ultrasonidos, etc. Básicamente todo lo que se hace en este laboratorio tiene acceso a las universidades públicas con proyectos que financian su uso, industrias de alta tecnología nacionales y extranjeras, instancias de gobierno interesadas en la atracción de industrias de alta tecnología, centros de investigación y universidades extranjeras interesadas en efectuar investigaciones en conjunto, gobiernos extranjeros interesados en promover la investigación de alta tecnología mediante el aporte de recursos, y otros organismos que estén interesados, siempre y cuando se sigan las normas y reglamentos que se dan dentro del laboratorio. Todo este plan de accionar de la Nanotec se enmarca en lo que se conocía hasta este año como el Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2010, y de hecho ya está en escritura el nuevo Plan 2010-2015, que básicamente es un documento con sus respectivas informaciones sobre antecedentes, que es el Nanotec, la importancia de lo que es este laboratorio para el desarrollo de Costa Rica, y en sí lo que es el plan de desarrollo de la Nanotec con actividades que involucran, como por ejemplo cursos y capacitaciones, propuestas, elaboración y ejecución de proyectos en conjunto, venta de servicios de alto nivel, colaboraciones académicas como tesis o proyectos de graduación, proyectos de extensión y otros. Dentro de los proyectos tenemos 3 modalidades, que son los proyectos entre la Nanotec y las universidades, entre la Nanotec, la universidad y la empresa, y otro tipo de proyectos como por ejemplo el de CONICET, que están directamente en el laboratorio para hacer algún estudio. Pero lo que me voy a referir ahora es el primer tipo de proyectos, que son entre la Nanotec y las universidades para estudiar un determinado fenómeno. En este caso, el proyecto que me voy a referir es el proyecto que se elaboró en conjunto con el Polígono. El Polígono es un laboratorio universitario que nació hace más o menos unos 30 años en la Escuela de Química de la UNA, y tiene su accionar en 3 áreas, que son docencia, investigación y prestación de servicios. En el caso de la investigación, ellos
iniciaron con materiales naturales, específicamente en el estudio de desechos industriales, que yo creo que en muchos países latinoamericanos, con los famosos proyectos de CITEC, comenzamos este tipo de investigación hace unos años. Y para la obtención de materiales de mayor valor agregado, como dextranos, ácido cítrico, xilitol, quitina, quitosano, celulosa aminocristalina, carboximetilcelulosa, externos modificados, etc. Dentro de esta línea de investigación es el que me voy a referir ahora, que son nanotubos de carbono a partir del carbón de desechos industriales. Un primer proyecto en conjunto que tuvimos fue con la modificación superficial de materiales nanoestructurados para la obtención de materiales híbridos con potenciales aplicaciones tecnológicas, aprovechamiento de desechos marinos. Esta fue una tesis de investigación que ya el muchacho está a punto de presentar, que implicaba la modificación superficial de sílices con agentes silanizantes y con la carboximetilquitina obtenida de la quitina del exoesqueleto de los camarones, sobre todo para aplicaciones en la industria de los adhesivos y la pintura. Otro proyecto fue la simulación y optimización en la síntesis de nanotubos de carbono, que es el que voy a hablar ahora, que se da dentro del CONICYT, que tiene un sistema de implementación de proyectos que se conoce como fondos de riesgo para la investigación, el POLIUNA y el Nanotec. Esto involucraba un proyecto que tenía un par de componentes, que era la optimización de la metodología empleada inicialmente y la parte de simulación mediante computación, una tesis de grado de licenciatura y la participación en la feria científica que les mencioné en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco sobre los resultados obtenidos en la tesis de licenciatura, que se denominó adaptación del método de descarga del arco voltaico para la síntesis de nanotubos de carbono de pared simple. Nada más para los que no conocen mucho de lo que son nanotubos de carbono. Un nanotubo de carbono son una forma elemental de carbono como el diamante, el grafito y los fluorenos. Y son realmente estructuras tubulares de grafeno cuyo diámetro es del orden del nanómetro. Aquí tenemos algunas de las estructuras de este tipo de materiales. Los nanotubos de carbono fueron descubiertos, según lo que nos dice la historia, allá a principios de la década de los 90 como un subproducto de la síntesis de los fluorenos. Y se le achaca este descubrimiento al japonés, al doctor Iijima, que mediante un método de arco voltaico de descarga obtenía fluorenos y un producto secundario, pues eran los nanotubos de carbono. Se dieron los primeros estudios sobre este tipo de materiales y bueno, se llegó a determinar que existen tres tipos básicamente, que son los nanotubos de carbono de monocapa abierto, que son como una palilla, que les muestro acá, los que tienen uno de los extremos cerrados, conocidos como de monocapa semicerrado, y los que se obtienen a partir de una gran cantidad de capas, conocidos como multicapa, nanotubos de carbono de multicapa. Obviamente que las características de ellos son muy diferentes, tanto en cuanto a sus propiedades técnicas como conducción de la electricidad, y va a depender mucho de la forma en que se enrolla el nanotubo de carbono con respecto a los planos del grafeno que tiene el grafito en este caso. En el caso, si tuviéramos una hoja de papel y esta se enrolla de arriba hacia abajo, el tipo de grafito, de nanotubo de carbono que vamos a tener se le conoce como armchair. Si es de extremo a extremo se le conoce como nanotubo de carbono de tipo quiral, y si es de lado a lado se conoce como nanotubo de carbono de zigzag, y así van a ser la diferencia de sus propiedades finales. Pues aquí tenemos una imagen un poquito más realista de los tipos de nanotubos de carbono, dependiendo del ángulo quiral que se va a formar durante el proceso de la reacción para la obtención del nanotubo de carbono. Y algunas de las propiedades ya puede ser que sea semiconductor o metálico, dependiendo de la posición de ese ángulo quiral.